Gracias. Buenas tardes. Antes que nada, agradecer al Grupo de Compromís por la mediación para que desde regularización ya podamos ocupar hoy este espacio en las Cortes. Vaya por delante que en luchar contra el delito de la trata en todas sus formas y en la protección de las víctimas adultas y menores estamos todas de acuerdo. Pero no voy a hablar de niñas ni de trata, sino de mujeres adultas que ejercemos la prostitución. Tampoco voy a hablar de libertad en el capitalismo, donde trabajar no representa una opción, sino una obligación atada a la supervivencia. Lo que sí quiero dejar claro que las mujeres, aún en contextos de pobreza, tomamos decisiones en cuanto a nuestras estrategias de supervivencia, a veces difíciles. Pero lo hacemos en función a nuestras necesidades materiales y las de nuestras familias. Forma parte de nuestra dignidad que, ante todo, respeten nuestras decisiones, así sean de vuestro agrado o no. La prostitución es el síntoma y la consecuencia de la situación de las mujeres en el mercado laboral de un país. En España, vemos cada día cómo las mujeres de la clase trabajadora, desde los empleos feminizados y precarizados que desempeñan, denuncian condiciones de explotación que sufren y la falta de garantías de sus derechos. Sin ir más lejos, aquí mismo, en las Cortes, las limpiadoras de vuestros despachos estuvieron 5 meses sin cobrar y recurriendo a Cáritas para comer. Llevo 10 años ejerciendo la prostitución, viendo cómo para las mujeres este trabajo, en muchos casos, no es la última opción, sino la alternativa a empleos hiperexplotados. Poner el foco en la demanda es ocultar y desresponsabilizar a las estructuras sociales que causan la pobreza y la desigualdad que se generan desde el propio Estado. En España, es una ficción hablar de igualdad y derechos humanos cuando la ley de extranjería mantiene sometidas a 500.000 de personas en situación administrativa irregular. El 58% son mujeres, según la Fundación Por Causa, quienes trabajan en la economía sumergida expuestas a todo tipo de abusos y explotación, gracias al poder que le otorga la ley de extranjería a delincuentes y explotadores. Y las mujeres sin papeles, imposibilitadas para acceder a un contrato de trabajo, en muchos casos recurren a la prostitución. ¿Seguimos responsabilizando a la demanda? La Organización Mundial de la Salud, Amnistía Internacional, ONU-SIDA, OIT, Human Rights Watch, Frontline Defender, la Alianza Global contra la Trata y la Estrada Internacional son apenas algunos de los organismos internacionales de derechos humanos que desaconsejan políticas punitivistas sobre la prostitución. El 25 de septiembre del 2023, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre discriminación contra mujeres y niñas publicó su posicionamiento oficial en contra de la criminalización de la prostitución y recomendando su despenalización total, con el objetivo de eliminar la discriminación contra las personas que ejercen el trabajo sexual y garantizar sus derechos humanos. Recientemente, el 15 de febrero, el Alto Comisionado de Derechos Humanos del Consejo de Europa también se posicionó en la misma línea. En una publicación exhaustiva enumerando las consecuencias de la penalización de la prostitución, ya sea directa o indirectamente, y recomendando hacer partícipes a las trabajadoras sexuales en la elaboración de políticas, porque somos nosotras las directamente afectadas. En el 2017, Encarna Bodelón, al frente del Grupo de Investigación Antígona de la UAB, publicó los resultados de su estudio sobre las ordenanzas municipales y la Ley de Seguridad Ciudadana en el Estado español. Advirtieron que sancionar a los consumidores no los disuade. Lo único que consigue es que las mujeres antepongan la seguridad de su cliente sobre la suya, trasladándose a sitios apartados para evitar que multen a su fuente de ingresos. Esto empodera a los hombres,
que ante la desesperación económica de las mujeres les regatean no solamente las tarifas, sino también el uso del preservativo. Las compañeras se ven obligadas a aceptar a clientes que posiblemente en otra situación rechazarían, y a otras muchas las empuja de la calle a los locales cerrados a merced de terceros. También detectaron numerosos casos de maltrato físico por parte de la policía y coacciones, situación que también denunciaron las prostitutas organizadas del polígono de Villaverde cuando en el 2015, apenas aprobada la Ley de Seguridad Ciudadana, varios agentes de la Brigada 11 de la UCRIF cometieron abusos, persecución, insultos machistas, racistas y amenazas. Además, la multa a sus clientes redujo su capacidad de negociación y su seguridad, percibiendo a los policías más como una amenaza que como agentes de protección. Estas son las consecuencias que traerá su ley de carreteras, ya documentadas por la Universidad Española, que por ideología desoyen. La tercería locativa es una figura del Código Penal franquista, derogada por la democracia en el 95. Su criminalización no hace más que comprometer todavía más nuestro derecho a la vivienda, exponiéndonos a todo tipo de abusos. Como no tenemos nómina, sufrimos muchas dificultades para conseguir arrendar un espacio y por eso son muchas las mujeres que viven y ejercen en el mismo sitio, a menudo en los clubes que se aprovechan de nuestra falta de derechos. Medidas como las que proponen la Ley de Espectáculos disuade a que nos alquilen un espacio y nos expone a chantajes y extorsión ante la necesidad de ese espacio. También dificulta que las mujeres, ante cualquier agresión, denuncien por el temor de poner en riesgo su espacio. A todo esto le tenemos que sumar la violencia que supone invalidar el consentimiento de las mujeres que ejercemos la prostitución, que según estas leyes es irrelevante. Un gobierno que habla de igualdad y dignidad está generando jerarquías entre aquellas a las que se les reconoce consentir, a las que considera sujetos y las otras, a las que nos reduce a objetos de control o agujeros, como escuchamos esta mañana. No hace falta ser muy listas para saber que si una panadera abre un negocio y el Estado penaliza, persigue y sanciona a sus clientes, ella se quedará sin ingresos, sin poder pagar el alquiler, ni comer, ni sostener a su familia. Esto es lo que pasa con las trabajadoras sexuales cuando todo nuestro entorno es criminalizado. Así que no nos digan que el abolicionismo no es lo mismo que el prohibicionismo cuando las consecuencias son idénticas. ¿Con estas medidas van a abolir la prostitución? No. Solo van a lograr que las mujeres se desplacen a otros espacios o territorios, no van a dejar de ejercer la prostitución, sino que lo harán en condiciones de mayor clandestinidad, expuestas a más inseguridad, abusos y explotación, más estigmatizadas y empobrecidas, porque la causa de la prostitución no es la demanda, sino de las necesidades materiales que tienen las mujeres y sus familias. El mundo en el que nadie pueda comprar servicios sexuales es el mundo en el que nadie necesite venderlos. Para que esto ocurra, debe existir pleno empleo y vías legales y seguras para migrar. Incluso así, la prostitución no desaparecería, porque aunque la necesidad económica sea la principal, existen una diversidad de motivaciones y experiencias vitales. Por lo tanto, en un Estado democrático, como se dice el español, las leyes se tienen que elaborar escuchando las diversas voces de las personas a las que les afectan. Lo dejo aquí y luego acabo. Bueno, tengo muy poco tiempo, son muchas las preguntas que han hecho y la verdad es que tengo un cierre que para mí es muy importante hacerlo. Veo que no han escuchado atentamente todo lo que he dicho, porque lo que he dicho es justamente que este tipo de políticas a quienes empodera es justamente a los proxenetas. El proxenetismo ya está penado en el Código Penal. Y cuando
todo nuestro entorno es criminalizado, justamente quienes más poder tienen son los clientes ante nuestra desesperación económica y los proxenetas. El artículo 11.1 de la Ley de Libertad Sexual, por ejemplo, que considera la publicidad de la prostitución ilícita, ha empoderado justamente a los publicistas y justamente a las agencias de prostitución. Y esto no lo digo yo. En el ABC, en diciembre, un policía experto en trata comentaba justamente que las agencias de prostitución están proliferando en Madrid porque las mujeres, al verse imposibilitadas a gestionar por sí mismas su publicidad y obtener sus propios beneficios, están recurriendo a terceros. Entonces, al final, los que se acaban beneficiando cuando nosotras no nos podemos autogestionar son los proxenetas. Cuando yo no puedo gestionar a mis propios clientes, cuando yo no puedo captar a mis propios clientes, recurro a un tercero que me pueda procurar esos clientes. Este tipo de leyes lo único que hace es empujarnos a depender todavía más de terceros, y es lo que expliqué justamente. También cité a muchísimos organismos de derechos humanos. La trata tiene que ver que desaconsejan la despenalización justamente, y les invito a que conozcan sus investigaciones y sus estudios. Aquí no lo puedo ampliar. La trata tiene que ver con políticas de la ley de extranjería, y esto no lo digo yo, sino que lo dicen las organizaciones que se dedican a luchar en contra de este delito, como por ejemplo Proyecto Esperanza. Yo creo que la preocupación tendría que ser por qué aumenta o disminuye la prostitución. La prostitución aumenta según las oportunidades que tengan las mujeres en el mercado laboral. Durante la pandemia, la prostitución aumentó. ¿Por qué? Porque muchas mujeres se quedaron sin trabajo. Esa tendría que ser la preocupación. ¿Por qué aumenta la prostitución? En cuanto a la regularización de la prostitución, no hablé en ningún momento de la regularización, hablé de la despenalización. ¿Qué tipo de políticas se tendrían que tomar? Pues yo no soy laboralista ni tampoco soy una experta jurídica, pero el Estado tendría que crear una mesa técnica y sentarse con las personas a quienes les afecta esa ley, y a partir de ahí elaborar leyes que pongan en el centro nuestra seguridad y nuestros derechos. El sistema prostitucional es la ley de extranjería y el Estado que no salvaguarda ni garantiza los derechos de las mujeres en el mercado laboral feminizado y precarizado. Prostituidas, en la época franquista éramos las mujeres caídas. Actualmente las mujeres prostituidas, pues eso no es más que una degradación. Digamos que es con el mismo objetivo, es degradarnos para poder invalidar nuestros testimonios, es degradarnos a sujetos pasivos, porque ya están las mujeres desde una autoridad que no sé cuál es, para decirnos a otras qué es lo que nos conviene y qué es lo que no. En cuanto a la libertad, yo creo que aclaré desde un principio que no venía a hablar de libertad. Yo trabajé en el campo, yo trabajé en el trabajo del hogar, trabajé en un geriátrico. En ningún momento decidí trabajar libremente en ninguno de estos trabajos. Llevo 10 años, y me repito, llevo 10 años ejerciendo la prostitución. Y en prácticamente todos los casos, las mujeres que conozco han optado por la prostitución después de trabajar como camareras 12 horas con un salario de 900 euros y con un contrato de media jornada. Estamos hablando de mujeres que huyen de trabajos hiperexplotados y están optando por la prostitución como una alternativa laboral. Esa tendría que ser nuestra preocupación. Voy a cerrar, ¿no? Voy a cerrar. No quiero acabar sin denunciar el componente racista que conllevan las políticas abolicionistas, que ni protegen a las víctimas de trata ni a las mujeres que ejercen la prostitución, pues no hacen más que reforzar el control migratorio. En el Estado español existen actualmente 7 cárceles, a las que denominan CIE, y un macro-CIE en Algeciras próximo a funcionar
para encerrar a 500 personas migrantes, en su mayoría por el mero hecho de estar sin papeles. En el 2020, la organización CIESNO denunció que en Zapadores eran encerradas víctimas de trata con sus proxenetas. Más recientemente, la organización Mundo en Movimiento, en un informe sobre el CIE de Aluche, denunciaba que más de la mitad de las mujeres encerradas eran prostitutas latinoamericanas con cargas familiares, las cuales eran las primeras en las listas para ser deportadas. Estas mujeres acaban encerradas en estos sitios tras las redadas que se realizan en los clubes de alterne y tras la persecución policial con ordenanzas en mano. Porque aunque supuestamente solamente la demanda es sancionada, para llegar al consumidor la policía a quien hipervigila, persigue y hostiga es a las mujeres. Y si éstas no tienen papeles en regla, se les tramita una orden de expulsión. ¿Cómo pretende el PSOE abolir la prostitución y hablar de igualdad, la dignidad y los derechos de las mujeres cuando en septiembre del 2020 votó en alianza con la derecha y la extrema derecha contra la PNL de regularización ya, impidiendo la regularización extraordinaria de 500.000 de personas migrantes? Más de la mitad de estas son mujeres que viven y trabajan sin derechos a merced de todo tipo de abusos y explotación. Nuestro movimiento no se ha dado por vencido y actualmente nuestra ILP, avalada por más de 700.000 firmas de la ciudadanía y 84 mociones de apoyo de ayuntamientos de todo el Estado, se encuentra pendiente de aprobación. ¿Volverán a votar en contra? ¿Volverán a perder la oportunidad de ser coherentes quienes pretenden abanderar los derechos humanos? Esta debería ser su prioridad, además de trabajar urgentemente para que las mujeres en el mercado laboral feminizado puedan tener sus derechos garantizados, para que dejen de vivir en chabolas en condiciones infrahumanas en los campos de Huelva, para que dejen de temer una deportación por denunciar una agresión en una comisaría. Lo que en el papel queda muy bonito tiene consecuencias reales e inmediatas en nuestras vidas. Votar a favor de estas leyes es votar a favor de la criminalización indirecta de las mujeres que ejercen la prostitución, es votar a favor de nuestro empobrecimiento, de nuestra inseguridad, estigmatización y el deterioro de nuestras condiciones de vida. Es votar a favor de la clandestinidad y en contra de nuestros derechos humanos y fundamentales. Regularización ya y trabajo sexual es trabajo, le pese a quien le pese. Gracias.